Muy buenas tardes, señores y señoras. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis geniales compañeros. ¿Cómo están? Jorge Vigo. Muy bien, ¿cómo están todos disfrutando un mojito acá? Ah, muy bien, así me gusta. Y Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás, Guille? Mal, porque esto no tiene el final feliz que hubiera esperado. No, no hubiera esperado, pero quería, pero en fin, dale. Yo también, sí, sí, es una historia de frustraciones Es una que historia de se frustración. concatenan con otras. No adelantemos nada porque antes que nada y antes de que me olvide, les voy a pedir a todos los que están escuchando que en un segundito dejen su like, su comentario, se suscriban y hagan todo lo que sea necesario para que el algoritmo de YouTube nos ponga en los primeros lugares. Así que un, dos, tres, ya. Muy bien, estimadísimos compañeros. No, compañeros no es en este caso porque vamos a Camará, contar, Camarada, claro. camarada. camará. Oye, chicos, vamos a contar la historia de la, no quiero spoilearles, pero fue frustrada invasión a la isla de Cuba cuando llevaba muy poquitito tiempo de comenzada la revolución cubana, que es creo que la dictadura de las dictaduras más largas que tenemos actualmente. Les diría que el gobierno más sólido del continente, si nos ponemos a pensar ahora. En fin, Guille, ¿querés poner en contexto? Sí, el contexto que yo pondría a toda esta historia empezaría primero por hablar de los chicos de la CIA, ¿no? La CIA, Mm, obviamente, si la comparamos con los lúmpenes que integran el Servicio de Inteligencia Argento en todos sus niveles, están a años luz y han hecho operaciones de inteligencia espectaculares. Esta fue un mm, desastre, y vamos a ver los motivos por los cuales fracasó, ¿no es cierto? Eso para aquellos que creen, ¿no?, que todos los sistemas o las decisiones que toma Estados Unidos son perfectas, no tienen falla, no hay problemas, eso solamente sucede en algunas películas de Hollywood. Y en segundo lugar, este, una enseñanza para el presente. A las grandes potencias, lo que pasa en su vecindad, aquí tomo palabras del Chavo, un pensador ujú. cercano a AMLO y a todo, Como estamos, un gran pensador, un Sí. gran, pero lo comparo con Bart Simpson, guarda, Ojo, Epa, ojo. epa. guarda. Lo que pasa en la vecindad puede llevar a la guerra, y a la guerra a Mm, escalada nuclear. ¿Está? Y esto fue sí, un pasito a la crisis del 62, Exacto. sí. que se suele olvidar en estas playas. Pero sí, desgraciadamente no termina como debiera haber terminado, con alguien colgado de los pies en una estación de servicio por ahí, en Esos fin. finales que nos gustan. Ah, Este, no, es cierto y que, eh, a ver, esto tiene mucho, por de similitudes que tenemos ahora, mucho de análisis político, que no es la idea de nuestro espacio, pero es casi inevitable pensar Claro. como mm, mocos y torpezas sí. derivan un par de años después en unas tensiones fenomenales. Recomiendo a todos el último artículo de Guillermo Enfaro hablando precisamente de la crisis de los misiles. Un pobre provinciano. Un gurí que, bueno, se aventura a contarnos más o menos las similitudes y este, y también tiene mucho que ver con, y acá sí las diferencias, de entender lo que son, que es algo que Jorge nombra siempre, las diferencias, la decadencia de la élite global, de las dirigencias globales, Mm, pensando que no es lo mismo, que no fue lo mismo, que estuvieran Kennedy y Khrushchev, que Claro. hoy que claro. tenemos a, Ah, a Biden y personajes como Putin. Biden y Putin. Pero bueno, no nos adelantemos porque la gente no sabe lo que pasó, así que No, yo tengo un montón de cosas técnicas para preguntarle, como por ejemplo, ¿por qué con chinos? Pero bueno, larga Jorge y ahí te ametrallaremos a preguntas. eh, siguiendo la línea con la que empezó Guillermo, es cierto, acá hay un montón de errores
de impericias, más que nada. Porque también hay que verlo en perspectiva. Esta no es la CIA de 20 años después, no es la CIA de los 80 o de los 90. Están aprendiendo, por decirlo de alguna manera. Y desde el punto de vista militar, tienen dos detalles interesantes. Uno que se ha repetido a lo largo de la historia y se repitió y se repite, por ejemplo, en el caso del Halcón Negro, que es que cuando la CIA construye algo, muchas veces comete el mismo error, que es suponer que la gente del lugar donde la CIA va a hacer la operación está de acuerdo con la operación de la CIA, automáticamente. Sí, claro, cuentan con el apoyo popular como si viniera de suyo. Y eso ha traído miles de problemas en muchas de las operaciones hechas posteriormente. Y perdóname, te agrego algo, Jorge, de eso, perdón, una pastilla. Sí. No solo que, digamos, que piensan igual en el sentido de que comparten, digamos, la dirección, sino que van a actuar igual, porque también, claro. ¿Entendés? O sea, que tienen incluso los mismos tiempos, la misma preparación, la misma idea, la misma cosmovisión, porque a veces también pasa eso. ¿Qué es lo que yo creo que pasó aquí? Claro, piensan desde, digamos, la cultura americana de la CIA como si esa cultura fuera también compartida por el eventual enemigo. No pueden salir de su cultura muchas veces para interpretar, y aquí ha pasado. El otro es un problema técnico-militar más notorio, sí. Y es que, y lo vamos a ver acá, hay errores que se cometieron porque el poder político decidió cuestiones militares. Y una cosa que hay que entender es que cuando uno decide una acción militar, de guerra muy abierta, muy cerrada, no importa, hay condiciones técnicas militares que el poder político no las puede cambiar porque le gusta o porque quiere. Ahí también agregaría lo que vos decís, ¿no? Un handover mal hecho. Me refiero a esta operación empieza con el compañero Ike Eisenhower. Sí. La heredan este chico Kennedy. Sí. Me parece que la transmisión no fue, es evidente que no fue sólida, ¿no? Bueno, no, por supuesto que perdone, no. Pero después, por ejemplo, Eisenhower, hablo de la época de la crisis de los misiles, estamos hablando en lo que tiene que ver con la historia, en minutos de diferencia, digamos, entre la invasión de Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles. Eisenhower no fue, qué sé yo, sólido, o no le dio como un apoyo a Kennedy, no le sirvió como no sé, de consejero. Hay gente a ver, no sé, te tiro y ahí le digo a Jorge, hay gente de Eisenhower, de asesores militares de Eisenhower que pasaron más bien de bajo nivel, que pasaron de un lado a otro. Eisenhower, para mí, no fue un gran presidente, no vengan de a mil, pero para mí no fue un gran presidente, y no me parece que no fue un tipo que realmente estuviera a la altura de entender las implicancias políticas de las cosas y pensaba más como un soldado. Bueno, posiblemente eso, y el respeto que tenía de la población venía de ahí. Claro, pero no estaba para ser presidente. ¿eh? Me hubiera estado más para ser presidente un tipo como MacArthur que... bueno. Imagínate. Me refiero al Supremo o al Emperador, como en el comando de MacArthur le decían, en el Estado Mayor de él le decían, el Supremo en español o el Emperador directamente. Lo que pasa es que también hay que ver una cosa. Cuando uno mira el panorama, tenés que empezar con Truman. Claro. ¿Por qué? Porque este primer elenco, este trío de presidentes, Truman, Eisenhower, Kennedy, son los primeros presidentes norteamericanos que tienen que lidiar con el ambiente nuclear. Sí. Y no lo terminan de entender. Incluso desde el punto de vista de Eisenhower hay un rechazo al arma nuclear. Sí. Que no está de acuerdo con el ataque de Hiroshima y un montón de cosas. Y no lo terminan de entender. Truman, aunque Hiroshima, no olvidemos que Hiroshima y Nagasaki tenemos el especial. Me parece que Abdul no talló, Guille, como se le escapó eso. Se le borró. Es un inútil, Abdul. Yo lo voy a echar a mierda así, que tenés que ser inclusivo. Pobre muchacho. Hay que ser inclusivo. Bueno, sigamos. Sí, decía. Claro, sí.
Truman, aunque ordene el ataque nuclear, tampoco lo entiende mucho y está más obsesionado por contener a los rusos. Tanto así que se forma lo que se llama la doctrina Truman, que es perseguir a los comunistas en toda parte del mundo. Sí, Sí. pero te sumo también ahí, Jorge, ningún tipo en esa época, salvo que fueras Oppenheimer, ibas a entender lo que te estaban dando los científicos, ¿no? Era muy difícil. Salvo por Wilson, supuesto. Pero... Sí, no, por supuesto, hay que verlo en sus circunstancias, limitado en eso. Después, por supuesto, está la pelea entre Truman y Eisenhower, que no se puede ni ver. Así que hay una tradición en Estados Unidos que el presidente saliente recibe al entrante en la Casa Blanca antes del juramento. Y entre Truman y Eisenhower eso no se dio. Eisenhower no quiso ir a verlo. Casi que no le pone la banda, no le traspasa la banda. No, eso era casi en lo otro lado, eso en otro lado. Muy bueno, parecido. El tío Donald, che. Sí, está bien. Y después, tal vez haya más similitud entre Kennedy y Eisenhower en entender un poquito más, no mucho más, el mundo. Y tal vez más Kennedy, sin que haya entendido todo, obviamente. También Eisenhower, como decía Guillermo, no fue un gran presidente porque además se dio cuenta tarde de lo que pasaba. Claro. Así que yo creo que el discurso final, el aparato económico militar, es el más importante de su presidencia. Sí. Es el que tiene las cosas más claras. Entonces están en un ambiente que mucho no están entendiendo o aprendiendo de a poco, como mejor pueden. Y el problema que se les aparece el comunismo en el Caribe. Pero también hay una cosa en esto. No hay que olvidarse que los norteamericanos, Eisenhower a la cabeza, se va a enojar porque Castro hace la revolución, pero los norteamericanos son los que sostenían a Batista. Es decir, tampoco están fuera del juego. Y hay una vieja historia y hay documentos que demuestran que Estados Unidos, desde antes de la independencia, querían apoderarse de Cuba. Entonces está históricamente documentado, las maniobras, los intentos y demás. Así que el problema empieza, es decir, hay una trenza muy local ahí. ¿Qué es lo que sucede? Digamos que a Batista lo hubiese podido derrocar el Pato Donald, porque a Batista lo detestaba todo el mundo. Claro. Era una dictadura feroz. Menos los mafiosi. Menos los mafiosos, pero sí, los mafiosos de Washington y los de otros barrios. Era una dictadura feroz y se mantenía con su ferocidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer una breve historia. En el 53, en julio 26 del 53, Castro hace el primer intento de golpe, el ataque a la Moncada. El ataque falla. La vida de Castro la salva el obispo de Santiago. Esto lo marco porque después hablamos de que Castro es comunista de toda la vida, ¿no? Pero no es tan así. No. Hay que leerlo al gran Lori Sanata. Es un jesuita, loco este desgraciado. Hay que entenderlo. Bueno, lo detienen finalmente, lo mandan 15 años a prisión, pero también hablando de incompetentes, cuando Batista es reelecto, dicta una ley de amnistía en el 53 y lo libera a Castro enviándolo al exilio. Y ahí Castro empieza su viaje por México y también lo va a hacer por Estados Unidos, pregonando la brutalidad del régimen de Batista y el deseo de los cubanos de liberarse. Donde es muy bien recibido en Estados Unidos. Cero comunismo, cero. Cero, nada. Acá está hablando de la liberación de un pueblo, ninguna otra cosa. Mis viejos compraron eso. Claro, porque bueno, pero porque se sabe que toda tu familia es comunista, Guille. Lo que pasa es que también hay que agregar que en esta historia son todos malos o idiotas. No hay mucho para elegir. O una combinación de ambas virtudes. Exactamente. Bueno, por supuesto en México lo conoce a Guevara, así todo el mundo se queda tranquilo y lo nombramos al Che. Hablando de malos e idiotas. Hablando, exactamente. Bueno, y ahí consigue que un expresidente cubano, se llamaba Frío, le dé dinero y le dé el Granma, el famoso yate. Entonces van a armar una expedición de unos 80 hombres que se van a dirigir a Cuba a iniciar la revolución. Esto sucede en el 56, llegan a Cuba,
inmediatamente entran en choque con las fuerzas presidenciales de Batista, y de los 80 y pico se salvan solamente 15. El resto son prisioneros o caen muertos en combate. ¿Qué hacen estos hombres? Esta es la famosa marcha Sierra Maestra. Se van a refugiar en Sierra Maestra y van a empezar a mover la revolución desde allí. Batista no los puede eliminar, hay cada vez más gente que se va acercando a estos hombres. El New York Times en febrero del 57 saca una nota a favor de Castro y del movimiento revolucionario. Qué raro el New York Times. Sí, así que hay gente local y gente que está en Estados Unidos que va a Cuba y que se une al movimiento. Y lentamente el movimiento va creciendo, se extiende. Por un lado tenemos la famosa Sierra Maestra, pero después hay otros montes que se llaman los montes de Escambray, donde también se hace otro núcleo revolucionario. Entonces va creciendo el movimiento. El mundo, ¿qué es lo que hace? Dado que a Batista le pegan todos, Estados Unidos traba un embargo de armas. Y que como todos los embargos de armas en el mundo fracasa, porque Batista empieza a comprar en Nicaragua, en República Dominicana, en Inglaterra, así que prácticamente tiene poco efecto, más que el efecto de la noticia. Pero Batista está perdiendo terreno. Se vuelve más violento, hay más detenidos. Pero no porque sea un genio militar, no estamos hablando de no. Castro como si fuera Alejandro. No. Es un vivaracho y nada más. No, y el otro, Batista, es un lumpen, viejo. Acá, claro, a ver, también es cierto que Batista empieza a perder apoyo económico. El tema comunicacional, y veámoslo en ese contexto, el carisma de Fidel es innegable, pero es innegable, lo fue toda la vida. Y esto que estaba diciendo Jorge, el apoyo, Batista se convierte en mala palabra, la gente se le va desprendiendo. Ahí siempre, bueno, la historia contrafáctica es una tontería, ya lo hemos dicho muchas veces, pero una viveza que hubiera tenido realmente la CIA ante el descrédito de este tipo, de hacer una jugada que impidiera que se fuera a mayores y que Fidel triunfara. Porque sinceramente, como decías, Jorge, estaba pero a punto de caramelo, una patada y ya, y se caía el tipo. Se caía solo. Es decir, Castro, como dijo Guillermo recién, Castro no es un genio militar, Castro tiene al pueblo a su favor. No es un genio militar, pero es un genio comunicacional. Claro. Es un genio comunicacional hasta muerto. O sea, es increíble lo de Castro. Indudablemente, pero si vos querés ganar una guerra, tenés que tener a la gente a tu favor, y sobre todo cuando es una guerra civil. Es decir, así que esto es clave. Así que van progresando en esas cosas, y finalmente hay un episodio muy famoso que se da a fines del 58, donde 200 guerrilleros derrotan a 5.000 tropas del gobierno, que salen todos corriendo, porque no quieren pelear más, ya no están más con el gobierno. Y finalmente, el 1 de enero del 59, Batista se escapa de Cuba, abandona Cuba, y eso es el triunfo de la revolución. Ahora, ese triunfo revolucionario, y lo dijimos hace 2 minutos, no es comunista. Es una revolución contra un dictador. Punto. Hasta acá no tiene ninguna ideología notoria, más allá que dentro del grupo revolucionario haya ideólogos. Pero no hay una ideología notoria. Tanto así que del 59 al 60, todo ese año, Castro va a hacer viajes a Estados Unidos y va a recibir periodistas de Estados Unidos, con infiltrados de la CIA, obviamente, y va a hablar permanentemente a favor de su relación con Estados Unidos. Sin importar, por supuesto, que revoloteen también funcionarios de la Unión Soviética. Pero es impresionante ver noticieros de la época con filmaciones de Castro hablando, acompañado por empresarios americanos, hablando a favor de Estados Unidos. Es algo, la verdad, que sorprende a esa altura, pero también lo perfila Castro como un oportunista.
en ese momento le convino, lo hizo, y cuando no le convino, hizo otra cosa. Ese oportunismo es típico de los gobiernos populistas. Típico. Ahora ya, digamos eso con un análisis hecho desde nuestra época, ¿no? Obviamente. Pero bueno, empieza a tener esa relación. La CIA y el gobierno americano, en manos de Eisenhower, empieza a sospechar un poco de Castro porque nunca termina de concretar, y pasan algunas cosas. Por supuesto, Guevara insiste en separarse de Estados Unidos, con el que no están todavía en un contacto íntimo, pero por supuesto que parte de la revolución la financia a los americanos, y volcarse a la Unión Soviética. La CIA conoce esto y empieza a proponer una separación, es decir, cortarle los víveres, digamos, a Castro. Y cuando Castro empieza a inclinarse cada vez más hacia la Unión Soviética, sucede un episodio económico muy simple, que es la venta de la producción de azúcar cubana. Cuando Castro, en el 59, no puede colocar la producción de azúcar cubana en Estados Unidos como lo venían haciendo de toda la vida, y ese era el dinero con el que Cuba vivía, y Estados Unidos, para presionarlo, le niega la compra, Guevara aprovecha eso y le dice a Castro: vendámosla a la Unión Soviética. Y eso transforma la revolución cubana en una revolución comunista. Definitivamente. Hasta ese momento Castro coqueteaba a ver cómo le podía ir. Y coqueteaba porque tenía el dinero de la producción de azúcar, pero como ahora no lo tiene, yo no sé si decir esto, si se equivoca o no, la verdad que es demasiado claro. difícil juzgarlo. Bueno, acepta y se queda prendido a la Unión Soviética para siempre. Esto hace que cuando la CIA... Quiero meter media pastilla y no sé si están de acuerdo, pero Estados Unidos en esa época está, digamos, no tiene ni en el radar todo este quilombo como fundamental. O sea, en el orden de prioridades está Europa. En estos años se está construyendo el muro por el despelote que tenían en Alemania. Digo, realmente no ponen el ojo, no la ven, no se anticipan, no sé, eso díganme ustedes qué les parece, pero entiéndase que mientras esto está pasando, el centro de la atención de la geopolítica mundial, las tensiones están en Europa, en lo que está pasando en Europa. Como que medio también se les escapa la tortuga, yo no sé. Ahí. Sí, y además están confiados, porque en el 54 voltearon el gobierno de Guatemala. Sí, entonces, sí, pero también vienen, están medio flojitos también con el tema, también vienen cascoteados por Corea, o sea... Sí, guarda, pero ahí lo que dijo Jorge es cierto. Tienen en el Caribe un grupete de impresentables que le responden, ¿no? Guarda. Sí, es terrible, todo eso es terrible. Empezando por el de la República Dominicana, ese tenemos que dedicarle a un especial, ¿eh? ¿Cómo no? Decile a Abdul. A Trujillo. A Trujillo, sí. Ese sí que debiera ser miembro del cuadro de honor del Movimiento Nacional y Popular Argentino. Sí, por supuesto. Trujillo es el es el sueño del General González, sí. Bueno. Mientras está sucediendo todo esto, dentro de Cuba hay movimientos contrarrevolucionarios, no muy importantes, a los que Castro, en un gesto de lucidez política, aplica para contenerlo los mismos métodos que aplicaba Batista. Los mete preso, los fusila, hace exactamente lo mismo. La verdad es decir, la verdad no cambiamos nada. Funciona. Bien, sí, claro. Bien lo dice el Che en ONU. Fusilamos, fusilaremos, seguiremos fusilando. Claro. Sí, lo que pasa es que encuentra un público dispuesto a escuchar, a creer
los cantos de la estupidez que dice El comunismo. mundo estaba así. Eh, El mundo. eh, Recuerden lo que eh, era la intelectualidad y el mundo artístico y cultural en México. De donde No, y en sí, Chile. todo, Los en otros todos días, lados. posteé porque alguien recordó a Neruda, ¿no es cierto? Entonces yo Otro. puse, Neruda fue un gran poeta y y un gigante imbécil al hacer su oda a Stalin, ¿viste? Tarado. Todo No, ese paquete. la- El mundo estaba así. El mundo estaba así. el Esto es mundo para estaba así. justificar ligeramente las decisiones de Kennedy que se van a venir hasta ahora, porque, perdón muchachos, pero hasta ahora no hemos desembarcado No, ni un botecito de papel. no, por supuesto que en apoyo de Castro, quien sale nuevamente, en apoyo no, en contra de Castro sale nuevamente el New York Times, que ahora es anticastrista. Así como, pues los medios también tienen lo suyo. ¿Qué sucede? Estos movimientos contrarrevolucionarios no tienen mucha fuerza, se esconden en estas montañas de Escambray, donde también hubo, donde también el movimiento revolucionario de Guevara tuvo fuerza. Hay idas y venidas, pero Castro viene conteniendo el tema. La CIA, en ayuda de los contrarrevolucionarios, hace volar o sabotea un barco francés que estaba en el puerto de La Habana y que traía 70 toneladas de munición para el régimen castrista. Eh, Así que ya hay esto es marzo del 60, ya hay una guerra declarada de Estados Unidos contra el régimen de Castro. Y Y que, por perdón, supuesto, y estas operaciones de inteligencia te muestran que no hay amigos y enemigos, ¿viste? no, hay O sea, intereses. se le metieron el caño al buque francés como se lo podrían haber metido a un inglés, ¿eh? Exactamente, exactamente. Así que, increyendo esto y la CIA actuando, finalmente le proponen a Eisenhower una operación completa de acciones contrarrevolucionarias. Y Eisenhower apoya la decisión de la CIA y en enero del 61 rompe relaciones diplomáticas. Así que el tema ya está abierto. Eh, Ah, Castro continúa con su régimen de control y Eisenhower empieza a armar o permite que la CIA arme el equipo contrarrevolucionario. Fíjense la rapidez, ¿no? Porque Batista se va en el 59 y ya estamos al principio del 60 haciendo eh, la contraoperación. sí, O sea, sí, esto sí, pasa impresionante. terriblemente rápido, terriblemente En el rápido. medio están las expropiaciones, que Sí, bueno, toda buena revolución debe expropiar algo. exacto, Si no, no funciona. como ¿Qué dice es el eso de la manual. propiedad privada, viejo? Estamos en Argentina. La Por propiedad favor. social, Sí, lo dice hasta la que es lo que iglesia. genera, que es lo que genera el embargo más no bloqueo, que siempre todavía hay nabos que hablan de bloqueo, como si Cuba no hubiera estado comerciando desde el principio de los tiempos con todo el resto del mundo. Pero más Y de vale. todo, no hay, Sí, el único bloqueo que hubo fueron los 5 minutos de la crisis de los misiles, los y era misiles, sí, solamente para armamento, sí. pero que tiene que ver con el embargo por las expropiaciones estas, que El todavía. único bloqueo que existe es el bloqueo cerebral, el del argento promedio. Bueno, no, pero Mm. el mundo sigue hablando de bloqueo, ¿eh? El Sí, mundo sí. progre sigue hablando de bloqueo. Bueno, perdón, adelante, compañero. Bárbaro. Con 13 millones de dólares, la CIA empieza a organizar estas fuerzas. Hay funcionarios de la CIA medianamente conocidos, Mucha guita para involucrados la en temas. época, ¿eh? No, 13 millones de dólares era una En fortuna esa época descomunal. no son los de hoy, ¿eh? Claro, y la idea original, ¿cuál fue? Reunir exilados cubanos eh, y entrenarlos en guerrilla, en el sistema de guerra de guerrillas. Al principio los van a instalar en distintos puestos en Florida, Luisiana, Texas y demás, y algunos son entrenados en la Escuela de Panamá, la de entrenamiento de lucha en la jungla, que después se llamó Escuela de las Américas y demás, que también tiene su historia. Eh, Otra. otra más. Otra Y truchada la escuela, esa también. eh, y establecen una radio en una isla, que es la isla del Cisne, frente a la costa de Honduras.
La radio, la función que tiene es fomentar el anticastrismo, indudablemente, y tratar de tener informados a los grupos contrarrevolucionarios que todavía están en Cuba. Pero el sistema de información es bastante malo, digamos, falta codificación, faltan datos, está mal hecho, por decirlo de alguna forma. Así se crea lo que se llamó la Brigada 2506. Perdón, Jorge, actualicé los 13 millones de dólares. ¿Sabés cuántos son a hoy? Casi ¿Cuánto? 120 millones de dólares. Una brutalidad. Una ¿Ah? brutalidad para algo que empieza con 28 cubanos. Claro. Es decir, el líder del movimiento, el líder político, que se llama Artime, Manuel Artime, y es el que habla y junta a los exilados cubanos en Estados Unidos. Por supuesto, todo esto es secreto, todo el dinero llega supuestamente porque cubanos con dinero aportan, pero el dinero sale de las arcas norteamericanas, y así se mantienen las posiciones. Se designa a un jefe militar que va a estar en Cochinos, que es Pepe San Román, que es un graduado de la Academia Militar Cubana y que ha estudiado también en Estados Unidos. Jorge, no sé si Sí. lo vas a decir más adelante o con algún mapa, pero ¿por qué, digamos, no era la primera opción, porque tenían una opción como de invasión, de agarre te invado? ¿Por qué eligen esta operación que es como que fácilmente pueden desdecirse, decir estos no son nuestros, no tenemos nada que ver, que es la que triunfa? Perdón, Eligen, había opción de una operación regular con la Claro, 82, claro, con fuerzas en serio, ¿eh? claro, pero eso implicaba involucrar americanos directamente, o Claro. norteamericanos, mejor dicho. Entonces, por ahora, si querés, podemos pasar a la página siguiente, donde están los tres protagonistas principales del despelote. Eh, ¿Por qué empiezan con esto? ¿Por qué? ahí Porque está creen. Trudeau, Bill Clinton y el otro no sé. Sí, claro, sí. El más Perdón, grande hice un me chiste, parece. para los que no están viendo, está Eisenhower, Fidel y Kennedy. A mí me parece que lo que ellos querían o creían que podían hacer era reproducir el movimiento guerrillero de Castro. Es decir, Claro. derrocarlo por ese método. Al menos eso fue la primera parte de la intención. También hay que tener en cuenta que puede haber habido entusiasmo en el tipo de táctica de guerrilla, porque empezaba a estar de moda, Le aunque llevaba mucho. todavía, aunque había muy poco escrito alrededor, era más barato también que entrenar No, y una se había fuerza de ataque creado regular. la escuela de boinas verdes en Estados Unidos, Está recién, ¿eh? claro, recién. Entonces, había como también, hay algo que a veces la gente no conoce o no le presta atención. En las cuestiones militares, como en todas las cuestiones de la vida y científicas, hay modas. Y Claro. en esta época esto estaba de moda, así que le dieron a eso. Lentamente esto va creciendo y para evitar precisamente mayores complicaciones en Estados Unidos, se decide mover a la brigada cubana a Guatemala, a otro lugar que se llama Sierra Madre. Esta no es maestra, sino que es madre. ¿Querés que pase? Entonces, no, porque eso no lo Bueno. tenemos acá. Así que entonces empiezan a entrenar allí. Todo esto, vuelvo a decir lo que dije hace unos minutos, es muy rápido. Es decir, entrenan unos meses del 60 en Estados Unidos y para fines del 60 ya están en Guatemala. O sea, hay movimientos terriblemente rápidos. Esto. Y a fines del 60, precisamente, los operativos de la CIA entienden que esto de la guerrilla no va a resultar, entonces cambian el entrenamiento y los empiezan a entrenar en lo que se llama guerra convencional en miras de un desembarco anfibio formal. Cosa que era mucho dinero también, a pesar de todo que dijimos que tienen. Me parece que no iba a alcanzar. Pero bueno, sigue el entrenamiento, pero ahora con otro perfil. Con lo cual no es que se tira todo el entrenamiento anterior, pero hay que sumarle otro montón de cosas. En medio de todo esto, Eisenhower es decir, no pierde la reelección, sino que pierde Nixon y gana las elecciones Kennedy. E inmediatamente que Kennedy accede a la presidencia, se le informa del plan. Dulles, que todavía era el jefe de la CIA, le informa todo lo que están haciendo, lo que proyectan hacer y demás, y Kennedy
aprueba el plan. Ojo con esto, porque muchos que después dicen que Kennedy no sabía nada, Sí, estaba en la luna. sí. Mentira. A los pocos días de asumir ya le habían contado todo y el tipo lo había Ah, aprobado. Así como entrenan tropas de tierra, también crean una fuerza aérea clandestina de unos 20 aviones. Acá, como nosotros tenemos oyentes que son finos de paladar en cuanto a armamento, y está muy bien, el núcleo de la Fuerza Aérea eran unos aviones que se llaman B-26, aviones norteamericanos. El problema es que los norteamericanos tienen dos B-26. Unos que son los más usados en Europa en la Segunda Guerra Mundial, que son unos aviones bimotores gorditos que son bombarderos y que tienen la nariz de cristal, y otros que también son bimotores, pero tienen una figura más esbelta, que tienen armamento en la trompa en vez de ¿qué es la diferencia trompa. entre uno y otro, los modelos? Claro, es más, incluso es más delgado el fuselaje y demás, que también sirve como bombardero, que se llama Invader. El otro se llama Marauder. Ahí están usando los Invader, estos son, digamos, más elegantes. Reclutan estudiantes cubanos de escuelas de vuelo, que tienen pocas horas, pero los van entrenando para crear una fuerza aérea. Sí, Fuerza una aérea fuerza que aérea además muy muy chiquita. pequeña, tiene unos 20 aviones, un poco más. Ah, Y a eso después se les van a sumar aviones de transporte, los C-54, C-46, son, para decirlo genéricamente, los DC-3, los aviones DC-3. Los aviones, nadie tiene muy claro cómo llegan, si la CIA se los presta, si alguien los paga. Algunos dicen que los sacan de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos y van a estar siempre disfrazados como aviones de la Fuerza Aérea Cubana para facilitar cualquier aproximación o cualquier ataque. Después se crea también una marina, porque vamos a llegar por mar. La marina cuenta con una serie de buques que van a trasladar tropas, pero además van a trasladar todos los abastecimientos. Y yo voy a adelantar una cosa. Esta marina, que tiene como núcleo 4 buques de transporte, perdón, 5, tenía la capacidad, y así estaba proyectada, para abastecer una fuerza de 15.000 hombres durante 30 días. Esto lo digo porque cuando lleguemos a las operaciones vamos a ver que esto está en el papel, pero al final no se cumple. Pero es una flota importante, para contar además con 2 lanchas de desembarco grandes, armadas con ametralladoras de 12 milímetros, para apoyo a tierra. Estas lanchas están mejor protegidas que los buques civiles de transporte y van a servir, además de apoyo, van a servir de control de los desembarcos y de puestos de mando desde el mar. Así que se arma una fuerza medianamente interesante, no completa ni cosa parecida. A tierra se les van a incluir, bueno, las lanchas de desembarco, 4 tanques M41, que se llamaban Walker Bulldog, una porquería. es todo basura. Toda basura lo que tienen, o es viejo o es una basura. Y después, en uno de los barcos también, se va a cargar todo el combustible aéreo. ¿Por qué? Porque ahora cuando veamos el plan, una de las bases del plan es tomar un aeródromo para poder operar desde allí. Consulta que no tengo ni idea. ¿Los tanques eran para, porque está, digamos, para ese terreno? Sí Sí, y no, no, porque a hay un ver, problema. El terreno está enmarcado en una marisma. Claro, claro. se habla Así mucho de que eso. vos podés defender las playas, pero para poder salir tenés que tener un camino seguro, porque si no los tanques son 5 igual, ¿no? Pero se te van a hundir en la marisma. Claro. Así que es principalmente defensivo el empleo de estos tanques. No tienen mucha otra utilidad. En medio de todo esto, y mientras están todos entrenando y disfrutando de su entrenamiento, y me imagino gritando, lo vamos a matar a Castro, están en Guatemala, ahí nomás, hay un golpe de Estado. Mm. Quieren derrocar al presidente.
Y la CIA no tiene nadie a mano salvo la brigada cubana. Entonces usa la brigada cubana para voltear el golpe que se ha dado en Guatemala. Esta es la primera acción de la brigada. Y que realmente resultó exitosa, así que me imagino que esto le debe haber levantado la moral a todo el mundo. Ah. Así que la primera acción contrarrevolucionaria es en Cuba, es en Guatemala y no en Cuba, donde además se utilizan un grupo de brigadistas, como lo llamaban, para tomar un aeródromo también. Son felicitados después por el presidente superviviente de Guatemala. Así que esto es lo más extraño, es que es una operación secreta, pero que participa internacionalmente. No, La es verdad que un chiste todo. es un circo, todo es un circo. Bueno, como muchas cosas que vemos todos los días. Sí, nos vamos acercando al momento de la operación. Bueno, pará, por lo menos la operación esa no capturaron mujeres y algunas embarazadas mientras los tipos rajaban, ¿no? Como acá en la Patagonia. No, no, por supuesto. Ah, Habría que abrir un capítulo de operaciones de velo y engaño empleando mujeres embarazadas. Ya, sí, ya, Me parece, ya. ya habría que abrirlo. sí, Podés sí. escribirlo, Guille, decirle a Sí, Abdul. sí, sí. O Hoy lo... aquellos, viste, ¿te acordás? Aquí está, acá los machis, viste, que son las brujas que usan los mapuches nuestros, que dicen Sí. yo tuve un sueño, como tipo Luther King, Sí, Claro, y estos claro. dicen yo tuve un sueño, esta tierra es ancestral, y qué sé yo. Cualquier Una cosa. No, basura de estupideces. nos van a quemar, además, nos van a quemar, Guille. además No. hay un capítulo biológico que cualquier médico lo puede avalar y es que cualquier mujer embarazada es incapaz de cometer un delito. Claro, se sabe, Eso se sabe, lo dice la ciencia, eso es se así. sabe, se sabe. Bueno, en enero del 61 hay una reunión, porque además de la CIA, participa la Junta de Estado Mayor de Estados Unidos. Expliquemos algo acá. Sí. Expliquemos algo acá, por favor. La CIA en Estados Unidos empezaba a tener, y hoy tiene un estamento militar propio para operaciones negras o encubiertas. Tiene eso. Es una organización compleja, no es la truchada de la AFI nuestra. No, no. Olvídense, lo nuestro no existe. Pero además, en esos momentos, cuando Espera, Jorge Guille, te habla de la consulto. Junta. ¿Son como, por ejemplo, como las operaciones tipo Benghazi? Exacto, sí, Claro. tipos exmilitares o civiles que organizados en equipos de combate. Está bien. Con todo, lo que pasa es que en esa época no estaban interactuando. E inclusive, cuando él menciona a la Junta de Jefes de Estado Mayor, en esos tiempos, hasta que llega el compañero Reagan y que con la doctrina de estos dos de representantes, ya no se me hizo un lapsus, se organiza a la Junta de Jefe de Estado Mayor la figura del jefe de la Junta con poder sobre los otros. En esos tiempos, en el 61, esa Junta de Jefes de Estado Mayor, es decir, el jefe de Estado Mayor de la Armada, de la Fuerza Aérea, del Ejército, como un segundón, el de los Marines, asesoraban, pero no tenía la Junta capacidad de bajar línea a la fuerza militar. ¿Me comprenden lo que quiero decir? Sí. O sea, era un lindo despelote. En esa reunión, donde se empieza a hablar del plan posible, de lo que hay que hacer, se hacen algunos planteos. Kennedy pide una revisión final, que se produce un mes después, esto es en enero, se produce en febrero, y el general Gray, que es el que hace el estudio, lo que le dice es que para que la operación tenga éxito, se necesita la absoluta superioridad aérea. Si no, no hay manera de garantizarlo. Esto lo dice, digamos, desde la visión militar de la operación. Desde la CIA, alguno de los asesores lo que dice es que eso es cierto desde el punto de vista militar, pero que además va a depender del factor político, es decir, lo que haga la gente, lo que haga la población local. Esos serían los dos pilares sobre los cuales la operación debería haber pivoteado. Sobre eso traman un plan que al principio era final, que era desembarcar en una población que, esperen que, si no tenemos ningún mapa,
podemos pasar al mapa siguiente, que si querés, pero no está en detalle. En un lugar que se llama Trinidad. Trinidad es una población más grande que las que después eligieron, y tiene la gran ventaja de estar cerca de las montañas de Escambray, donde hubo un núcleo revolucionario, así que las montañas brindaban un refugio para cualquier operación. ¿Cuál es el problema? La población de Trinidad. Una operación de este tipo hubiese provocado un movimiento visible, digamos. Hubiese terminado los diarios con mucha rapidez, aunque era una invasión, pero y necesitaba una reacción muy inmediata de la gente apoyando. Realmente cuando traman la idea de Trinidad en la CIA, piensan precisamente, cuentan con ese apoyo. ¿Mm? Pero cuando se lo cuentan a Kennedy, Kennedy se preferiría, dice él, una operación un poco menos espectacular en cuanto a la participación con la población local. Más de querusa, más. Claro, un poquito más discreta. Entonces, mueven la operación a Bahía de Cochinos. Que ya la operación era discreta en términos militares. Sí. No era, a ver, no estamos hablando del desembarco en Iwo Jima. No, pero está claro, ¿no? Pero acá es lo que yo digo. Hay una decisión política que se mete en cuestiones de técnica militar. Es decir, pero no una decisión al estilo Churchill de te pregunto y te insisto para que me lo aclares. Sino una decisión política de no, Trinidad no. Es decir, me acabo de levantar de mi silla, barbaridad. pero ahora me volví a sentar. Bueno, me parece muy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué tenían que dar la vuelta? ¿Por qué no sobre el norte, sobre La Habana? La verdad que no tengo ningún dato por qué sobre eso. Pero caer sobre La Habana era caer. No sé si sobre La Habana específicamente, no lo sé. Bueno, no tengo idea. Si iban a bombardear y hacías pelota a La Habana, tampoco estaba todo mal. Igual, La Habana por la condición que tiene, y tenés que entrar por tierra. Claro. No es tan fácil. Incluso La Habana y Matanzas, que es la provincia que está pegada a La Habana, es muy selvática. No sé si hay tanto espacio para moverse en un desembarco de este tipo. Que es una cosa medianamente más discreta o con menos potencia. Pero aparte, la fuerza que vos llevabas era para generar un movimiento popular. Claro. No era para hacer una cuña que me quedara con todo. Era una operación a largo plazo. Sí, y además, desde ese aspecto, Guillermo, La Habana, pedir que La Habana se levantara contra Castro era mucho pedir. No. Era una exageración. Así que tal vez tenga que ver, aunque no hay ningún informe que lo declare, tenga que ver con las posibilidades de las playas. La verdad que lo desconozco. Pero bueno, finalmente deciden Cochinos. Cochinos tiene sobre Trinidad una sola ventaja, que es que hay un pueblito que se llama Girón, que tiene un aeropuerto más grande que el que tiene Trinidad. Así que la pista era de mejor aprovechamiento, digamos. Pero, por supuesto, la alejaba de las montañas. Así que no había un refugio seguro. Pero al mismo tiempo reafirmaba la necesidad del apoyo aéreo. Sin embargo, también hay pequeños detalles para que vean cuál es la actitud de la CIA. La pista de Girón era más grande que la de Trinidad y en teoría tenía unos 5.000 pies, es decir, un poco más de 1.500 metros. 1.500 metros. Pero la CIA sabía que de esos 1.500 metros se pueden usar nada más que 1.000. Pero no se lo contó a nadie. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo Jorge? ¿Se están dando cuenta del descalabro que iba haciendo esto y cómo la inercia del descalabro lleva a otro descalabro y a otra mala decisión? Y, bueno. Sí, y además porque tiene el escándalo de que para reforzar la idea de tomar Girón, la CIA habla de los MiG que podía enviar la Unión Soviética a Cuba. Una locura. Le daban a los cubanos para pelear aviones a hélice.
Toda una locura. Finalmente Kennedy aprueba esto, como si supiera lo que está haciendo, lo aprueba maravillosamente, y se produce otro movimiento, que es retirar, por un tema de comodidad, retirar las fuerzas, la brigada de Guatemala y llevarla a Nicaragua, para que salgan desde allí, de un lugar que se llama Puerto Cabezas. Así que llegamos a abril del 61, la operación se va a realizar el 16 a la noche. ¿Y cuál es la idea? Si nosotros vemos el mapa, los que estén viendo el mapa que está visible ahora, está todo el movimiento a la brigada desde Estados Unidos hasta Nicaragua. Hay una flecha roja que se dirige a Cuba, precisamente a Bahía de Cochinos, y hay otra flecha que sale de Puerto Rico y que también va al mismo lugar que es Bahía de Cochinos. Esa flecha roja la constituye el grupo de batallas del portaaviones Essex. ¿Por qué? Porque los norteamericanos lo que iban a hacer era darle cierta cobertura. Apoyo aerotáctico. Claro, de alerta por cualquier movimiento que pudieran encontrar de los cubanos y avisar de la Cuba comunista, digamos, y avisarles. Pero el grupo de portaaviones tenía orden de no participar bajo ningún concepto, salvo que les hicieran fuego. Y va a ser interesante durante la operación ver cómo los cubanos de ambos bandos usan aviones a hélice, veteranos, y haya aviones A4 del Essex patrullando en la zona de combate y mirando como espectadores, sin hacer es todo loco. nada. Es todo loco. Es terriblemente loco, terriblemente loco. Perdón, acá la verdad que se me escapó, no me acordaba que teníamos. En el mapa siguiente, ahí voy. Vemos el cambio de un lugar a otro. El desembarco en Trinidad, inmediato a las montañas del Escambray, y Bahía de Cochinos, muchísimo más lejos. Esa fue la decisión de Kennedy, la opinión de Kennedy, que cortó todo el sistema. En el mapa siguiente vamos a ver las condiciones propias de la operación. La idea era desembarcar en 3 lugares. Un lugar que se llama Playa Larga, donde el comandante va a ser un cubano que se llama Oliva, y que cubre una de las entradas desde, que se llama la Central Australia, que era una planta industrial, y que tiene un camino que atraviesa las marismas. Otra en Girón, que le iba a comandar ahora se me escapa el nombre, Pepe, que yo lo nombré hace un rato, que iba a tomar el aeródromo, y en realidad había una tercera playa que estaba unos 40 kilómetros al este de Girón, para completar una gigantesca cabeza de playa que tenía como casi 80 kilómetros y una profundidad, porque en las vías de salida, en la entrada al pantano, lanzaron paracaidistas contrarrevolucionarios, y una profundidad de 20 millas. El problema, cuando uno habla de estos números y estos tamaños, es que la fuerza de desembarco cubana, a pesar de esos barcos con abastecimiento para 15.000 hombres, eran 1.500 soldados. Pero claro, vos tenés un frente de casi 80 kilómetros que aún para 20.000 tipos es escaso. Sí, es una locura todo. Del país que venía de hacer operaciones anfibias hasta decir basta. Sí, no, ni idea, es decir, no ni idea, me parece que es como una soberbia. Sí, porque la verdad es que es muy difícil, lo seguimos viendo, cada detalle te profundiza más la demencia. La diferencia, el desnivel de proporciones entre los contendientes no da para pensar que lo que estás diciendo, porque es pero menos que amateur. Pero claro, y encima le diste pasto a la gilada comunista que cree que los tipos pararon el desembarco en Taragua, ¿me comprendés? Sí, bueno, claro.
Claro. Fue una ¿Cuántos son payasada. los? Porque se habla siempre de los paracaidistas. ¿Cuántos mandan en paracaídas? ¿Cuántos son? No, los paracaidistas habrán sido de los 1500 unos ¿Entendés 150, que es no mucho es más. increíble? Pero Ah. sí, es todo Claro, pues, trucho. sí, para que calculen, un batallón en términos técnicos estamos hablando de entre 500 y 800 hombres. Y acá un batallón tenía 200 o menos. Claro. Así que mucho nombre, pero poco contenido. Ahora, está decidido, la operación va a empezar el 16 de abril a la noche, digamos, formalmente el 17 estarían en la playa, pero hay una operación previa, que es el 15 de abril, que es el bombardeo de una base aérea cubana, que es la base Libertad, donde se pierden casi la mitad de los aviones B-26 de contrarrevolucionarios, pero que tiene bastante éxito porque destruye casi la mitad de los aviones de la base, de aviones de Castro, y mata a 7 personas. ¿Qué es lo que sucede? Estas 7 personas son inmolados como mártires de la revolución, Claro, sí, obviamente, Claro. pero la CIA, que es brillante, se le van a los sesos y entonces toma a 2 pilotos de la fuerza esta contrarrevolucionaria, los sube a 2 aviones distintos, pero B-26 del modelo cubano, y los envía uno a Key West y el otro, bueno, cerca de Miami, creo que al aeropuerto de Miami. Todo en la Florida. Claro, entonces cuando aterrizan estos 2 pilotos en 2 lugares distintos, dicen que son defectores de la Fuerza Aérea de Castro, que han abandonado el régimen y que ellos atacaron la base Libertad. muy Una bien. truchada, pero no solo la truchada. Esto, por supuesto, produce un escándalo internacional. Salen todos los diarios. Y entonces, esto les voy a recordar algo. ¿Recuerden en la película 13 días que Sí, cuenta la crisis de Cuba? Sí. Hay un embajador americano que se llama Daley. sí. Daley Stevenson, pero Daley es el nombre. Daley Stevenson. Que Y que es el que enfrenta con las fotos con en. las fotos y demás, y que Bobby Kennedy duda de él y demás. Bueno, este tipo, que era embajador ante las Naciones Unidas por Estados Unidos, cuando sucede esto de los aviones y acusan a Estados Unidos, él defiende la posición declarada, que eran defectores de Castro los que habían atacado y que eran los aviones que habían aterrizado en Estados Unidos. Él defiende esa posición. Lo que pasa es que la defiende porque nunca nadie le contó nada. Ya. Le mintieron a su propio embajador. Y después, es interesante la escena de la película porque después dudan de este tipo. La verdad que es un escándalo. Jorge, Así que, para empiojarte un poco el relato, del otro lado, el lado cubano, ¿qué es lo que tienen? ¿De dónde les viene y cuál es el entrenamiento? nada, Una boludez. del lado cubano es Es una rumba el lado cubano. nos gusta la pachanga. Es una fantochada de requechos que han recibido algunos de la Unión Soviética, muy poco, Sí. de lo que quedaron, que recibieron durante la época de la Revolución. Y el entrenamiento es nada. Estos tipos son Bueno, pero tienen bandoleros. pilotos que le dan a un par Sí. Sí, sí, pero ojo, acá hay que hacer una diferencia. Primero, no hay entrenamiento ruso todavía, ¿eh? Eso Ujú. desde ya. Eh, pero ojo con los pilotos, porque los pilotos son diferentes, así como son diferentes las fuerzas de tierra como las de mar, las de aire también son diferentes, porque en el caso de los pilotos depende de su capacidad personal siempre. Claro, no, Y le tienen que poner mucho porque están en el aire y si les pasa algo se matan. Entonces hay un también, profesionalismo distinto. claro, pero no se enfrentaban a los A4 de la Armada de Estados Unidos. No, no, para nada. Sí. Paremos. Van a Claro. atacar a tierra virtualmente. Y en Derribarán algún cantidades, avión. está bien, poner Sí, en desarrapados, pero cantidad, yo no tengo los números exactos, pero sí tenían mucho más. sí, claro, Acá estamos hablando del lado de esta fuerza de invasión de unos 20 aviones, nada más. claro. Del otro lado había mucho más. Es decir, porque ya estaban los B-26, pero había aviones de caza, estaban los Sea Fury, los T-33, hay aviones de combate. O sea, hay otra cosa. En eso sí tienen mucho más. Así que
esto quedó medio en la nada, no sirvió de mucho más que para alertar a Castro, y El Castro bombardeo empieza a previo, estar, entonces, sí, sí, qué boludo. fracasó. Después también hay un intento de un desembarco simulado en otro lado, pero que también fracasa porque van a desembarcar en un lugar que creen que no hay nadie y se encuentran con un montón de gente, cosa que también en Cochino les va a pasar. Así que la simulación, este ocultamiento y simulación también fracasa, pero vuelvo a lo mismo. Castro está atento, no sabe lo que va a pasar, pero sabe que algo va a pasar y que va a haber que reaccionar de alguna manera. Kennedy da la orden de iniciar la operación la noche anterior, es decir, con la gente ya embarcada y navegando. En ese momento Kennedy aprueba finalmente la operación. ¿Y eso por qué? ¿Porque tenían miedo a la inteligencia soviética? ¿Por No, tarados? Porque No, Kennedy era un boludo. Ok. No era un sabía, indeciso. era un No, indeciso. Kennedy tendría que haber abortado esto, porque es preferible no hacerlo que hacer el papelón que fue esto. No, Sí, Porque, sí. no, no, cuidado, La verdad es que es bueno, además de este fracaso, lo que desencadenó, pero no me quiero adelantar, después al final reflexionamos un poco. pero voy a esto. Kennedy tenía experiencia militar. Durante la guerra había participado de sí, operaciones navales en el Pacífico. No se le escapaba este tipo de cosas. sí. ¿Está? No, No se le no, debiera haber escapado. no, yo creo que a lo mejor quedó es casi su primera operación de este tipo. Habrá quedado abrumado por lo que le decían todos. También. Sí, Este, puede ser. entre ellos el hermano también que rompería un También hay que poquito. entender, ¿no?, que los tipos que se le acercaban a hablar Mm. eran todos primadonas, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Eran todos Todos. veteranos. Todos tipos que venían de las operaciones del OSS, ¿no es Y, cierto? y Que era además, el que generó la la CIA madre. durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eran tipos Sí. pesados, muy pesados, pero bueno. Y además hay una cosa que a veces nosotros no lo entendemos. Eh, en Estados Unidos, para centrarnos en el modelo, lo que le da permanencia a todo es la institución, Sí. no el líder. Es decir, yo puedo poner, como dijimos recién, veteranos y especialistas en la institución, pero lo que le da continuidad no es ese personaje, sino es ese personaje institucionalizado. Claro, y las instituciones se empiezan a ser, digamos, discutidas mal con Mm, Vietnam. claro, En recién este ahí, momento están llenas de prestigio. claro, pero no hay como nuestro estilo de que todo depende del líder de turno. ¿Qué Si acá hay líder? bueno, sí, ¿Qué líder? en el chanta de turno que tengamos, Sí. delincuente. Es decir, acá lo que le da continuidad a todo es la institucionalidad. Y Kennedy tiene que, si llega, pero no la puede cambiar esa institucionalidad, así que también lo debe haber presionado ese juego y que, como vos decías, tenía tanto prestigio en este momento que era muy difícil Una pastillita. El OSS, que era el servicio secreto que era, digamos, como dijimos, lo que genera la CIA después y que fue la que operó en Europa y en el Asia, era en la oficina de operaciones especiales, ¿no es cierto?, de servicios especiales de inteligencia, ¿no? Que era toda una creación durante el gobierno de Roosevelt. Y vos sabés que, cómo le decían en la jerga qué quería decir OSS. mm, ¿Sabes? no. Era social, porque los tipos que pertenecían venían todos de la Ivy League, de los círculos más altos del poder, ¿no es Sí, cierto? sí. Y era todo un ambiente así de glamour y que era Ah, muy, muy diferente al servicio que tenían los británicos, ¿no? por supuesto. Tenía que entrar, Era, tenía que entrar en algún claro, momento, tenía que entrar. La, la Y bueno, OSS es un círculo social como había sido la inteligencia británica más de 100 años antes, claro, que estaba claro, fuera de época. claro. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Este ataque de los aviones con esta truchada de los defectores y demás, eh, asusta otra vez a Kennedy. Entonces, suspenden algunas operaciones de apoyo que tendrían que haberse hecho. Hay algunos autores que asemejan esta decisión de suspender los ataques aéreos
a la decisión de Nagumo de no lanzar la tercera ola contra Pearl Harbor. Digamos, una de las decisiones más perjudiciales de toda la operación, además de lo perjudicada que ya estaba. Así que ese supuesto que había dicho el general Gray de la superioridad aérea se murió. Ya se acabó. No hay más nada que hacer. Así que todo esto se va a complicar. El 17 a las 8 de la mañana llegan a las costas, empiezan a desembarcar, pero empiezan las complicaciones. Suponían que aquí los habitantes locales eran principalmente albañiles y agricultores que no estarían tan atentos a los movimientos, ni estarían tan concentrados en las poblaciones. Bueno, realmente no era así. ¿Por qué? Porque se estaban construyendo cosas en la región dirigidas por el gobierno de Castro, y entonces había mucho movimiento de gente, mayor que las poblaciones. Así que se encontraron con gente moviéndose de un lado para el otro en la costa. De hecho, encontraron una pequeña patrulla que la capturaron. Así que se les empieza a complicar. La primera decisión es, de las 3 playas, eliminar la más lejana, porque se les está complicando el panorama. Van a necesitar concentrar más fuerzas en el sector. De hecho, hay un operativo de la CIA que se llama Lynch, que preocupado por lo que está viendo en la costa, desembarca con la primera oleada, y lo que cuenta él después es que Girón, el pueblito del aeropuerto, estaba iluminado como Coney Island. Había un movimiento, cuenta el tipo, y había un movimiento infernal. Así que ya no hay secreto en el desembarco, motivo por el cual el desembarco es a las 8, 1 hora y media después Castro sabe todo. Y además hay problemas en las comunicaciones de los tipos que desembarcan, también tienen despelotes para las comunicaciones entre ellos, hacia arriba, es un despelote. Es un despelote. La radio que estaba frente a Nicaragua, que tendría que haber advertido a los grupos contrarrevolucionarios locales del movimiento, no avisa nada. Entonces los operativos de contrarrevolucionarios que ya estaban en Cuba se enteran mucho después del desembarco. Y no pueden hacer nada. Tienen tiempo de reacción para reunir gente. Es todo una locura. Pese a eso, logran estos 2 desembarcos y capturan el pueblo de Girón, y poco tiempo después, minutos, horas, toman el aeropuerto. Ojo, digamos que también son desembarcos que caen digamos, en seco, es decir, no hay nadie que se les oponga. Sí, no, ya les digo, había una patrullita. Claro, no es que desembarcan en un lugar y tienen que combatir por establecer una cabeza no de es plan. no sé, Normandía. Rescatando al soldado Ryan. Claro. No. Además, hay otra cosa. Bien al estilo caribeño, todo este desembarco se hace muy lentamente. Claro. No hay una gran actividad, vamos rápido, llevemos, bajemos. No, lo van a hacer bastante despacio. Esto va a traer como consecuencia que el primer movimiento que van a hacer los cubanos es un ataque aéreo sobre las costas. Y le van a hundir un buque que se llama Houston, que traía tropas. Había desembarcado una parte, creo que es el 5º batallón de la brigada. El 2º batallón estaba todavía embarcado, pero cuando el barco se empieza a hundir, el 2º batallón salta al agua sin armas. Así que eran 185 tipos que no pueden pelear, no tienen con qué. Y el otro problema es que en ese buque había provisiones y provisiones médicas. Así que durante el combate los médicos se van a ver en figuritas para tratar de atender a los heridos. No. Se va a complicar terriblemente todo. Mirá, del otro lado lo ponías al general González y derrotaba a los tipos. Sí, por supuesto. O sea, acá no, esto de que te hacen, viste, Castro, el líder, el que sacó a la invasión yanqui, es para idiotas, todo. No, empieza todo a funcionar mal. De hecho, es decir, los 2 comandantes, San Román y Oliva, San Román es el comandante principal, digamos, que está en Girón,
hacen todo lo que pueden, porque hay que reconocerle eso, dentro de todo en el combate hicieron todo lo que pudieron. Sí. Pero se encuentran con problemas, los paracaidistas, algunos van a caer en los pantanos, porque lo van a perder, así que es todo muy, muy desordenado. El buque este se hunde, así que pierden un batallón, no hay abastecimiento médico, está complicándose todo, todo, porque además en los daños que se van a producir, lo que vos decías, Guillermo, se van a perder los equipos de comunicaciones, entonces se va a ser difícil coordinar cualquier cosa que se trate, es decir, todo se pone cada vez peor, pero aún así, van logrando el objetivo que han reducido en el combate, pero van logrando afianzarse en el terreno. Problema siguiente, hunden otro barco, un barco que se llamaba Río Escondido, que era el que traía el combustible aéreo. Así que por más que tengamos el aeropuerto, no tenemos el combustible para que los aviones puedan repostar. Así Por que eso te digo, eventualmente los pilotos cubanos, así con Ron y sí, todo, bastante. la embocaban, la embocaban. Claro, también, es decir, no nos olvidemos que no Que desmerece a los atacaban pilotos, ¿no? barcos sin defensa, Sí, eso. muchachos. Sí, claro. Eran Pero por vacas favor, flotando. La verdad que no era tan difícil. No era tan difícil. no era el estrecho de Eh, San El Carlos, Río sí. Escondido, esos no tenían como un apoyo antiaéreo para proteger, dado que tenían, por ejemplo, el no, combustible que tenían que usar en toda la tierra. no, pero casi nada. Las armas de mano que tenían los que estaban embarcados. Es Nada. un papelón todo. En el río Escondido se hunde además el camión de radio. Es decir, Claro. el equipo de radio principal de toda la operación se hunde con el barco. Pero vos fijate Así si que, los aviones embarcados del grupo del portaaviones que estaba por ahí dando vueltas hubiera estado dando cobertura aérea a estos buques. Cobertura aérea, nada más, sin atacar blancos sí. en tierra. Cobertura aérea a esto. Cobertura aérea al desembarco. Vos sabés que esta es la historia, es otra. Claro. Lo que pasa es que había una desesperación, particularmente en Kennedy, en no quedar pegado. Lo que era bastante estúpido, porque Ya ninguno estaba se podía haber repegado. apoyado. Sí, la verdad que hubiese hecho una operación abierta y después hubiese negociado con los rusos, que hasta este momento no estaban tan involucrados. Bueno, me hace acordar, ¿no es cierto?, a los tipos del Movimiento Nacional y Popular nuestro que, viste, nunca quieren quedar pegado a nada, ¿no? Sí, sí. Es decir, En ese sí, sentido, estando esa, el amigo Kennedy 10.000, con la cabeza que le funcionaba 10.000 por hora comparado con los mononeuronales nuestros, ¿no? sí, no, obviamente, obviamente. Se empiezan a acercar tropas de Castro, pero acá hay que entender una cosa. Las tropas de Castro, los cálculos posteriores los llevan hasta 15.000, pero los grupos que van a ir apareciendo son de 1.000, 1.500 Pero tipos, sí. 2.000. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Una fuerza de ataque de 1.500 cubanos castristas tiene solamente 200 que son soldados. El resto son guerrilleros y gente de buena voluntad. Tal Nada cual. más. Y eso es lo que facilita cuando se acerquen a las posiciones preparadas por las fuerzas de desembarco, los rechacen con facilidad. Incluso también rechazan a algunos ataques de tanques. ¿Pero por qué? Porque los cubanos tienen dos problemas. No tienen muy claro cómo usar los tanques. Y el otro problema es que vienen por un solo camino que atraviesa las marismas. Así que los tanques contrarrevolucionarios los tienen a tiro con mucha facilidad. Los esperan cuando salen de camino. Incluso hay uno que se lo llevan por delante para sacarlo de la lucha y salen todos corriendo. Hay incluso un tanque que se acerca a la línea contrarrevolucionaria y el tripulante del tanque, el conductor del tanque, salta del tanque y se rinde y dice que se quiere pasar a la fila contrarrevolucionaria. Pero es que esto es otro tema que también te marca la chantada del planeamiento de esta operación. Cuando vos planificás un desembarco anfibio, no solamente pensás en la playita donde vas a desembarcar, sino en la profundidad del dispositivo donde vas a operar.
¿Me comprendés? ¿Qué Claro. clase de terreno tenés? ¿Qué tipo de maniobra vas a hacer? ¿En qué te vas a apoyar para establecer la cabeza de playa? Y acá los tipos descubren que el terreno no les permite operar con medios que llevan. Es de locos. Sí, es una estupidez. Porque vos te podés equivocar en una porción de un terreno, pero no, Sí. eso no puede afectar el todo. No, fíjate, los que estén viendo la imagen que está en color arena, se ve como las playas están encerradas por los pantanos. Claro. De hecho, hoy en día es un parque nacional de pantanos, eso. Así que Pero es una además cosa... lanzan paracaidistas ahí, error que tuvieron también por distintas circunstancias en la Segunda Guerra Mundial. ¿Te acuerdas cuando desembarcan a los paracaidistas norteamericanos en la zona sur? Ah, sí, sí, exactamente, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Una locura. Y acá En ya medio de todo estamos en el sí, final del primer día. sí, en medio de todo el despelote, el comandante de la fuerza de portaaviones dice si puede hacer algo. Y claro. Pide permiso para hacer algo y se lo prohíben. No le permiten hacer nada. Lo único que le puede hacer es sobrevolar o enviar algún destructor para que vigile la costa y les avise a los que están en tierra, que como no tienen las comunicaciones debidas, tampoco les puede avisar mucho. Es complicadísimo. Para seguir agravando el tema, como se empezaron a hundir barcos, los otros buques que sobreviven y que tienen tripulación civil, se niegan a acercarse a la costa. Y sí, Claro. Quieren salir todos rajando. De hecho, hay dos barcos que la Marina norteamericana los persigue para traerlos a la costa. Hay uno que se llama Atlántico, que lo encuentran a 110 millas náuticas, son 180 kilómetros de la costa. Y hay otro, y lo hacen volver, pero hay otro que lo paran a 400 kilómetros de la costa. Es decir, hay un desparramo total, no hay mando, no hay coordinación, ni la CIA puede obligar a los civiles a volver, es un despelote, es un despelote. Y aún así, vuelvo a lo mismo, por debilidad de las fuerzas de Castro, vienen resistiendo lo mejor que pueden, vienen resistiendo lo mejor que pueden. Finaliza el 17, el 18 se intentan enviar suministros por aire, no llegan bien. Hay algunos que caen en los pantanos, hay otros que el viento los lleva al mar, es decir, no se recibe lo suficiente. Están en el segundo día de lucha, se están agotando las municiones, no, no pueden hacer mucho más que ponerle voluntad a la cosa, realmente. Se la ponen, ciertamente se la ponen, pero no alcanza, no alcanza. Castro lleva artillería de 76 y de 122 milímetros y los bombardea. ¿de dónde era Realmente, eso? ¿De dónde era ese material? 122 es ruso. sí, el 122 es ruso y el 76 es el clásico americano, Sí. viejo. Viejo, todo. Es decir, Sí. pero también el bombardeo no es certero. Hay un bombardeo de 2.000 tiros, pero que no tiene mucho efecto, un poco porque el terreno de la arena de la playa es blando, y otro poco porque dentro de todo las defensas contrarrevolucionarias están bastante bien planteadas. Así que vienen aguantándolo lo mejor que pueden. Pero se dan cuenta, sobre todo los dos comandantes, que no pueden, no pueden. Oliva hace un conteo evalúa, ¿no? De por prisioneros interrogados, que él tiene 370 hombres. Lo atacan 2.100 de Castro. Pero por su interrogatorio puede evaluar que hay 300 regulares, 1.600 de la milicia y 200 policías. Y aún apoyados con 20 tanques, él los puede contener. Pero volvemos a lo mismo. Los contiene porque igual que en las Termópilas, la salida de los pantanos es un caminito. Sí, pero no tiene resto atrás él para sostener ni para Claro. avanzar. Claro. Es decir, y además, cada resistencia que hace son bajas propias. Claro. Es decir, que cada vez tienen menos fuerza.
Oliva en un momento del 18 lo que decide es abandonar el lugar donde está y acercarse hacia Girón, es decir, concentrarse con San Román para tener una sola base de operaciones, pues se da cuenta que no va a poder continuar desde ahí. Y San Román, que no tiene comunicación con Oliva, supone que Oliva va a hacer eso. Así que estamos hablando de comunicaciones telepáticas. Claro. Nada funciona. El 18 hay nuevos ataques de la fuerza de Castro, no muy exitosos, pero claro, generan más presión, avanzan un poco, no, no provocan bajas, así que debilitan a la defensa. Y lo que la CIA hace, porque tiene un problema, está tratando de apoyar desde el aire con los pocos aviones que le quedan, pero no tiene pilotos. No solo por los que han perdido, sino porque muchos de los pilotos cubanos están agotados. Claro. Van y vienen, van y vienen. Entonces usan pilotos americanos. Hay 2 pilotos americanos por lo menos que van a realizar ataques. Y ataques que se van a hacer utilizando napalm y cohetes sobre las posiciones de Castro. Y a Kennedy no le dicen nada. Kennedy se va a enterar de estos pilotos americanos 2 años después de esto, muy cerca de su muerte. Pero se lo ocultaron completamente, no le dijeron absolutamente nada. Bueno, eso es típico de todas las burocracias, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero bastante bien porque no lo hubiera autorizado, dejen. Igual sí, ya no le ponía nada. El 18 pasa bajo esta presión brutal y el 19 ya el ataque castrista es más fuerte, hay más presión, hay más penetraciones y ya no hay manera de contener. Le piden a Kennedy que intervenga con fuerzas americanas, Kennedy se niega. ¿Querés que pase, Jorge? A ver, en realidad sí, porque en realidad no tenemos mucha imagen acá. Es decir, esa foto me revienta, ¿qué querés que te diga? Eso es una foto, esta me hace acordar a la foto del caído de la guerra civil española, recontra preparada, sí, recontra preparada. Pero tal cual, este paspado no tenía ni idea de todas estas cosas, te lo muestran ahí como, mirá, es propio de la mentalidad de los comunistas de que compran cualquier pavada, viejo. Sí, no, nada. Pero ya, digamos, ya no hay mucho más para hacer. No ahora vos fíjate con qué poco, porque si la fuerza de ataque hubiera dispuesto de capacidad de bombardeo con napalm, de entrada nomás, y con cierta profundidad sobre el puesto comando del trucho y todo eso, la conmoción que hubiera causado en las fuerzas castristas, por lo menos hubiera permitido que vos tuvieras implantado una fuerza contrarrevolucionaria en territorio cubano. ¿Me comprendés? Y después vendría otro cantar, que podría haber salido bien o mal, pero vos la hubieras implantado. Acá la mataste de entrada. Claro, y la mataste además cuando le cambiaste la zona de desembarco. Pero tal cual, es decir, ¿para qué hiciste todo esto? Todo esto, digamos, hecho sin ganas, debió ser abortado de movida. Para hacerlo así es lo que vos decías, Guille, no lo hagas y ya. Claro, no lo hagas. Porque el desastre se lo comió Kennedy igual y sobrevivió a ese desastre políticamente porque Kennedy era una anguila y podía ser casi cualquier más o menos cosa. anguila. Espera, terminemos con la rendición, qué sé yo, así como vemos las implicancias de esto, ¿no? Porque estos son poquitos días, nada, pero bueno, cerremos esto, Jorge. El 19 a las 2 de la tarde, la fuerza de desembarco se queda sin munición. No hay nada más que hacer. Hay un ofrecimiento de tratar de llevar munición a la costa, pero San Román, que es el virtual comandante de toda la operación, les comunica que acaban de destruir, que están destruyendo los equipos que les quedan y van a destruir el aparato de comunicación que está usando, que tienen los tanques de Castro encima, que no tienen nada más con qué pelear y que van a intentar evadir y esconderse en los bosques, si pueden llegar realmente,
porque no los tienen tan cerca tampoco. Es cierto que Cuba es una isla muy frondosa, pero no están tan cerca como para poder escapar. Hay algunos grupos que intentan escapar, pero prácticamente los capturan a todos. Los grupos menores terminan siendo capturados 2 o 3 semanas después, pero huyendo, no haciendo ninguna operación. Y con esto van a cerrar, se cierra con un desastre. A los prisioneros, que los tuvieron encerrados creo durante 2 días, al tercer día apareció una chica con otras mujeres repartiéndole remeras amarillas, que es el color de la cobardía en Estados Unidos. Claro. Así que les obligaron a vestir esas camisas. Además, ¿qué pasó? Esto, por supuesto, se vincula después a la cuestión de los misiles. Esto engrandece localmente a Castro y lo inclina más hacia la Unión Soviética. Pero claro, hay 1000 y pico de prisioneros. Hay que ver qué hacer. Al principio Castro pide que le envíen 500 tractores para operar en el campo y algunos millones de dólares. Estas negociaciones iniciales se ven suspendidas por la crisis de los misiles y a fines de 62 se hace un nuevo acuerdo y el acuerdo lo hace un personaje que todos lo conocemos, que es un abogado que se llama James Donovan, que es el de Puente de Espías. Es el mismo personaje. Bueno, ¿y las remeras de dónde las sacan? Eso la verdad que no sé, pues es una muy buena pregunta. Parece que la producción textil estaba vigente. Te iba a decir, Claro, pues 1000 remeras amarillas, la es verdad que difícil. hay que tenerlo. Lo que cuenta es que la chica estaba de lo más alegre y feliz, ¿eh? Claro. Si no fue un reparto amargo, sino muy contento. El tema es que tenemos 1000 prisioneros. Ahí hay 2 negociaciones. Una que es anterior a la crisis de los misiles y que se pacta en unos 28 millones de dólares y 500 tractores para emplear en el campo. Esta negociación se corta por la crisis de los misiles y a posteriori, en diciembre del 62, James Donovan, que es el abogado de Puente de Espías, reinicia las negociaciones y logra intercambiar los 1000 y pico de prisioneros a cambio de 53 millones de dólares en alimentos, medicinas, equipo agrario. Y según se dice, el dinero se recaudó desde fondos privados. No tengo datos ni para decir que sí ni que no, pero es sospechoso por el número. 53 Sí, millones claro. es muy alto. Fueron remitidos a Estados Unidos después de 20 meses más o menos de cautividad. Y lo que tiene interesante, por así decirlo, es que fueron recibidos después en Estados Unidos en un episodio que creo que está en la página siguiente. Acá estamos. Que yo no sé en qué está, es un estadio, no sé, de béisbol o de fútbol americano, donde los brigadistas le agradecen a Kennedy y le entregan la bandera de la brigada. Okay. De los que están viendo la imagen, lo pueden ver. La verdad no había nada que agradecer, porque la verdad fue un absoluto desastre, todo. Y Artime, que era el artífice político de todo esto, va a reordenar un poco la brigada. Va a haber algunos problemas porque van a tratar de afincarse en Costa Rica, pero van a tener un pequeño problemita porque la policía de Costa Rica descubre que la brigada está contrabandeando whisky. Bueno, de algo hay que vivir, escúchame, tampoco No, los pibes estos también tampoco son... dejan que los brotes. Claro, porque se habían quedado con los aviones, entonces toman un avión con $50.000 de whisky y van a terminar apoyándose en un presidente nicaragüense muy famoso, que se llama Anastasio Somoza, Tachito. que va a ser el siguiente aportante, este tipo
de operaciones. Lo que pasa es que piensen que pasa esto. Va a pasar lo de la crisis de los misiles. Junto con la crisis de los misiles vamos a tener el episodio del U-2. Sí. Es decir, es una época de la humanidad complicadísima, donde tipos que, como dijimos al principio, eran mucho mejores que los líderes que tenemos ahora, pero aún así estaban en un mundo nuevo. Y fíjate el cartel que ponen ahí de Playa Girón, los cubanos, ¿no? Sí, Te dan la el cartel imagen que de... dice primera gran derrota del imperialismo en Sí, América todo. Latina. Claro. Dejaron servido a estos tipos ¿Cómo ven ustedes? Porque acá tenemos, digamos, dos dementes que son Castro y Guevara, y en realidad, en términos generales, ese paquete, y gente, es increíble lo de Kennedy, es increíble la actuación, bueno, lo acabamos de explicar, la actuación norteamericana no tiene nombre, es absolutamente increíble, pero esto, digamos, acerca enormemente a Castro, a Khrushchev, Sí. que, digamos, porque, a ver, ya venimos con la milonga de los misiles en Italia y en Turquía, digo, ya se venía como cocinando otra cosa, Guille. No sé si que vos querés aportar como un poco a eso, Y porque... sí, Dale, hay dale. que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que cuando vos le colocás estoy hablando en términos de estratégicos, no estoy hablando en términos de a quién me gustaría que le vaya bien. Y Pero esto si es vos fundamental, porque se relaciona mucho con el tema de actual. Para que se claro, entienda, digamos, tenés desencadenantes que tienen que ver con, no sé, con errores garrafales, con torpezas y demás, pero el mundo ya estaba, todo era una gran telaraña. Tirás un poquito de un lado, se desprende del otro, y ya estábamos como en una enorme no, cantidad de tal cual. despelotes, en las cuales esta opción también de Kennedy, de voy, paso por arriba de todo y chau a la miércoles, te desencadenaba a la vez un problema enorme en Alemania y en el resto de Europa. Pero claro, pero vos ten en cuenta, si vos has desplegado misiles nucleares en Turquía, en el bajo vientre de la Unión Soviética, ¿sí? Vos estás jugando el juego de que los tipos que tenés enfrente no son unos nabos. No son unos nabos. Algo te van a hacer. ¿Qué te hicieron? Te jugaron y te colocaron misiles o empezaron a colocarlos en Cuba, que es lo mismo. ¿Me comprendés? Y eso Claro. hizo a que mediante la crisis hubiera un acuerdo en que salieran uno y otro. Entonces, hay que entender cómo es este juego, las tensiones que tienen y que no tienen que ver con el tema de, bueno, pero no tendrían que haber hecho esto porque son malos y nosotros no... No funciona así, estamos hablando de poder, muchachos, esto no es... Claro. No, es juego, es juego. Es decir, porque si uno mira el juego realmente, todo esto, si yo junto todo, que termina con el episodio de los misiles, termina siendo beneficioso para Castro y para la Unión Soviética. Claro. Porque el compromiso de la crisis de los misiles no fue simplemente te saco los misiles de acá y vos sacás los de Cuba, sino fue el compromiso de no volver a atacar Cuba. Y vos tuviste un centro de expansión de la guerrilla castrista, claro, en toda América Latina que no afectaste. Exacto. No, que no solo eso, sino que promoviste. Por eso digo, existe la posibilidad, esto es contrafáctico, pero existe la posibilidad de que Khrushchev no le hubiera dado mucha pelota a Castro, porque no era su interés mayor, y en ese caso, el canto de sirena que representaba a Castro, que estaba absolutamente tratando de conseguir el apoyo soviético, acá se dispara y empieza efectivamente, que en alguna vez contaremos. Lo que pasa es que lo hemos pensado mucho el tema de la crisis de los misiles, pero no es una historia bélica, afortunadamente, porque si no, no estaríamos. Pero aparte... Pero digo, pero que tiene que ver con empezar a instalar los misiles en Cuba. Pero voy a decir algo duro, Sí. porque acá la gilada argenta y latinoamericana en general te compara a Castro con Khrushchev o Mao. Y cuidado, y Khrushchev, que para mí era un tipo primitivo, pero no era un idiota,
estaban por arriba, y lo mismo Mao, estaban por arriba de Castro. Bueno, Lo que pasa- ahí tenés mucho, viste que te dicen que cuando termina la crisis de los misiles, nos estamos yendo de tiempo y de tema, pero está totalmente relacionado. Como que Kennedy se reivindica y queda como bien plantado y Khrushchev como un cobarde. Bueno, realmente, bueno, porque además los misiles de Turquía se sacan, digamos, el acuerdo de sacarlo, pero un tiempo después. Y La los de verdad Italia. que dura Los 2 de Italia. minutos y medio, digamos, revienta. A Khrushchev es cierto que después, digamos, pasa al ostracismo, pero por lo menos vive, digamos. No es el caso de Kennedy, que dura 15 minutos más. Ahí les pregunto, la inteligencia de Khrushchev de mantenerse siempre, digamos, como un poco, digamos, sí, está bien, Fidel, te doy lo que querés, pero siempre mantener la cabeza fría y la sangre fría, porque si era por Fidel, empezaban a tirar. No, pero Fidel era un descabellado y la gente compró eso. Pero cuidado, mantuvo la cabeza fría Kennedy también, ¿eh? Sí, 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 sí. No, Guarda, ¿eh? Kennedy no es Biden, ¿eh? No. es decir, Bueno, no es casi que nadie. No, Biden no tiene ni la cabeza fría ni la cabeza caliente, no sabemos qué hay. no, Saluda al aire. Un señor que saluda al aire, guarda. que llama a los Este muertos. tipo sabía cómo tensionar la cuerda y cómo buscar aflojarla. Porque los dos, Khrushchev y Kennedy, sabían que tensionarlo llevaba a la destrucción. Pero claro. sabían que sin tensión no iba a haber solución. ¿Cómo ven ustedes Eh, la madurez de eh, Kennedy desde cochinos hasta la crisis de los misiles? Y la madurez, digamos, de su equipo, de semejante fracaso hasta pilotearla bastante dignamente e impedir, digamos, la Tercera Guerra Mundial. Yo diría esto, sí. yo lo veo a Kennedy como un tipo que tuvo el temple de manejar bien la crisis de los misiles, pero también le faltó viveza para no meterse en Vietnam. Porque cuando vos te informás, lees y estudiás la catástrofe que significó Vietnam, él toma el haberse metido en Vietnam de Eisenhower y redobla la apuesta. Es mentira, como te dicen algunos, o los que se educan viéndolo a Oliver Stone diciendo Kennedy pensaba sacar las tropas de Vietnam. Es mentira todo eso. No, Él Jorge, estaba convencido de que podía con McNamara y, y sus brujitos, todos con sus planillas Excel, destruir al Vietcong. Estaba convencido de eso. sí, yo creo que Kennedy se creyó la imagen de la nueva política que él representaba. Se creyó esa imagen, la imagen de McNamara también ayuda a crear toda una fantasía de todopoderoso, que es cierto, aportaron cosas, pero también hay una cosa y es interesante, por lo que vos decías de Vietnam, el que le va a poner sentido común a la guerra de Vietnam va a ser Johnson. Claro. Hay que decir, no, che, paren un poco, esto no da, estamos mintiendo, están inventando cosas, cuéntenme bien cómo es la guerra, y a partir de eso la decisión de salir. Es decir, a Kennedy lo que le faltó, tal vez, digamos, le sobró juventud, le faltó sentido común, Sí. Y no terminó de entender. Pero también hay otra cosa que uno tiene que tener en cuenta en todo este movimiento, y que posiblemente Kennedy no se haya dado cuenta, y es que en esa década de los 60 se van a agotar virtualmente los choques entre los grandes bloques, Claro. los choques directos, y se va a pasar a lo que se conoce dentro de la Guerra Fría, a lo que se llama la guerra periférica. Claro, Es decir, cosa que se rompió ese statu quo con esta bendita guerra de Ucrania, porque claro, la guerra de Ucrania rompió ese rompió esa paradigma. limitación. El bueno, paradigma. y la bajada de las torres, ¿no? O sea, ojo, porque Sí, digamos, a ver, Ucrania y las torres son los últimos estertores del problema. no, Es digo, un pero sistema eso que se viene de dejar de acabando. jugar en los patios traseros y que te Claro. caiga, pero en términos generales, digamos, eso lo rompió el terrorismo. Lo mismo con España, digamos, en términos generales, volver la guerra al centro lo rompió el terrorismo.
Sí, pero de Sí, todas bueno, no, maneras, mi punto era otro, es el tema de la periferia que mencionaba Jorge. claro, Hoy volviste a llevar la guerra entre los dos grandes a la periferia de uno. claro. Es decir, Ah, el tema del sistema periférico era que nosotros nos repartimos el poder y que se maten los otros. claro. Realmente es eso. Virtualmente la Guerra Fría es una guerra que empezó siendo ideológica y terminó siendo un debate de poder donde era cuestión de ver qué pedacito del mundo agarraban, mientras que ese pedacito costara sangre extranjera y no propia. Esa es la estructura y ese es el núcleo de lo que fue la guerra periférica. Pero la guerra periférica además contenía, digamos, cierta disciplina ética muy limitada de no nos matemos entre nosotros porque está el peligro nuclear detrás. Tal cual. Porque Sea en el el fuego. fondo la política quiere ejercer el poder. Si vos destruís aquello donde vas a Claro. poder ejercer el poder, no queda. Eso es lo que se ha roto. Sí, Hoy la política, y es lo que no entiende muchos de los que los leen y nos escuchan por ahí, no entienden, creen que es posible sobrevivir a una guerra nuclear, ¿me comprendés? Y que si no, vos no tratás a un matón como corresponde, sos un Chamberlain, y no entienden nada, claro, no, absolutamente nada. Pero bueno. no, Bueno, hablando de entender o no entender nada, semana que viene vamos a hacer el especial de alguien que en un momento dejó de entender ah, todo, sí, todo. Presentale, no sé, Guille, Jorge. Jorge, porque yo quedé en Babi ahí, ¿eh? Pero no te ah, acordás. no, Eso porque no le das bola a Abdul. Ay. pero vamos a hablar del tío Adolfo, Claro. ¡Oh! que Y no es vamos a el de hablar San de... Luis, no nos No, no confundamos. es el de San Luis. El de San Luis Este, era malo, va- pero no es vam- tan malo. vamos a ver cómo llegó Mm, Hitler al poder. sí, La primera etapa que es tan clave para poder entender todo el sí. desarrollo posterior. Y Uy, también, vamos a estar matando un ídolo del movimiento nacional y popular, No, porque pero sí, para hablar en serio, hace mucho tiempo, casi de que empezamos, que dijimos, bueno, digamos, no es exactamente bélico, pero cada vez que tocamos cuestiones de la Segunda Guerra y sobre todo algunas batallas especiales, siempre ustedes han dicho, bueno, acá estaba todo jugado, acá no estaba todo jugado, acá ya se sabía, no se sabía. Y entonces mi pregunta es, bueno, ¿en qué momento este tipo, digamos, logra convencer a un montón de gente y en qué momento está jugado aunque la guerra continúe? sí, Hay mucho para entender de las sí, distintas batallas que vamos tocando de la Segunda Guerra en entender cómo funciona Hitler. Cómo funciona Hitler, que no es el mismo. En los 30, que al principio, digamos, no sé, hasta el 42, después ya no sé si le hasta el queda algo en 42 la después cabeza. se le complica. No, pero también es para entender cómo se ve y se maneja la guerra en esa época. tal Claro, cual. claro. Cómo Y, Hitler instrumenta como un ingrediente la guerra, que era una práctica de todos, pero lo instrumenta de una manera muy particular. y si en Así que un hay que país como conocer cómo llega. Alemania, un mononeuronal como este llega al poder, ¿Ves? ¿qué queda para el resto, no? ¿No? Y bueno, En ese fin, es el misterio de los pueblos. Sí. exactamente. Siempre Bueno, sucede. hablamos un montón. La verdad que una batalla. Hablamos más Respiramos nosotros que lo larga, que sí. duró la batalla. Pero bueno, no, recontra valía la pena. La verdad que Cochinos es uno de los grandes misterios de la historia bélica mundial. Así que esperemos que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, muchachos. Chau, Jorge, chau, Guille. Chao, Chau, gracias a chau. todos. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.